Fui detenido la primera vez en 1970. Yo entonces militaba en el Partido Comunista de España, en la Universidad de Madrid y en Comisiones Obreras de Arte Gráfica, que era la fábrica donde trabajaba. Goizeko 9:30 inguruan detenitu ninduten eta eguerdi aldera hasi ziren torturak. Eta gelditu gabe, 3 ordutako saioak egin zituzten eta horrelako, saio luzeak tarte gutxi bat utziaz. 1974 lehenengo atxolotu ben Irianai Andoni, nirekin batera, 74. Torturas en esa época hicieron la bañera en muchas ocasiones, se aplicaron también la picana o los electrodos, ahogamientos, en fin, de todo tipo. A la salida de la reunión clandestina en la Escuela de Ingeniería de Caminos, un 124 negro, coche que solían utilizar la Brigada Político-Social, paró al lado del compañero de Industriales y la mía, y allí fue la primera vez que conocí al famoso Billy el Niño. Su fama le precedía en la universidad porque funcionaba fundamentalmente en la universidad. Había oído hablar de él, pero fue ese instante cuando lo conocí en persona. Nos llevaron hasta la siniestra Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol a bofetadas constantes como un método de amedrantamiento planificado. Ni oroitzen izena da, goizaldera konorturik gabe gelditu nintzela, jausi nintzela beraien aurrean, goizalderako odola botatzen nun sudurretik eta baita ere atzetik. Orduan, nik uste nun betukua edo diarrea bat zela, baina konturatu nintzen odola botatzen nuela eta odole asko. Eta hain zuzen ere, goizaldera, ez dakit, zazpiterdia inguruan edo, agian beranduago, ez nintzen oso konstiente, ez natu nintzen ospitalean. 78an, izan zan detenzioi, honei tortura gogorrak eitzena, ondarron deteniguen, ilan 18an agostun, eta eruben ondarruko kuartelea lehenengo. Hor ondarruko kuartelein emotze zen gene kristorak. Behan gainen ostikoka eta ibili ben, eta handik eruben zarautzea. Hori zehatxik ondarrutik zarautzea, zarautzen orduan Gipuzkoan eguan leide ez ezio. Zarautzen orduntxe eitzezen torturek gogorrenak. Horre ziarren zemea kantan agertzen diz zertzuk itzezen. Golpik eta eronunde, eta gero eukiben eskeitxe 3. puzutik gainkatik kutsillo bateaz ezparau kantaten eba jengotzela eta bertan bera jauziko horrela eta gero kirofanu, esaten dana kirofanu esan, orduan etxezan torturi bastante gogorra, mai baten ipini etzine, eta gorputza erdixe batxik kanpoa, eta lotute haikak, eta gerrixe horude berutzi behili, eta gerri guzti gelditzen zen zizko, eta holako tortura egitzen zen asko, gero baineri guretan zartute, buruteu. Eukibene holan sortziegun. Hacían lo que les daba la gana, desde colgar por las escaleras y por los pies a compañeros como Andoni Arrizabalaga, hasta hacer caminar sobre gravilla de rodillas para terminar con las rodillas totalmente ensangrentadas. Estas cosas también las hacía el Melitón Manzanas, que literalmente bailó un zapateado, por ejemplo, sobre el cuerpo de mi cuñado, detenido en el año 61. Intentar manejar los tiempos, el silencio era la noche, el ruido el día, el gris, en aquel momento la policía vestida de gris, que bajaba con un pequeño papel, creo que era de color rosa o naranja, no recuerdo muy bien,
con el nombre de quién debía subir, la tensión de saber, ¿me tocará a mí o no me tocará a mí? Y luego una sala que a mí me parecía inmensa, grande, y varios individuos que preguntaban y preguntaban al mismo tiempo que te sacudían, sentado en una silla o en el suelo con las manos esposadas detrás. La bolsa, golpes, permanecer en cuclillas, más golpes. O torturando a Amparo Abengoa en el cuartel de Tolosa, pues dejándola, y fueron unas fotografías que trascendieron mucho, incluso internacionalmente, dejando absolutamente todo el cuerpo amoratado, en base a porrazos y golpes de diversa índole. Ospitalean, bertan egon nintzen, 3 hilabete egon nintzen Ubin, hil zorian, medikoen behin eta berriro hiltzat eman ninduten, medikoen analizia zen oso zaila zela bizirik irtetzea, eta, alare, hilabete Ubin egon ondoren, gero ospitalean egon nintzen 3 hilabete, eta urte bete lanara joan gabe bajan, rekuperatzen. Debo decir que ese fue el momento de más angustia, porque yo entendía que me iba a matar en un golpe de esos, me iba a desnucar, y se oían risas en los de enfrente, y le decían, cuidado Billy, que se te va a ir la mano como con Robano. Enrique Urbano era un compañero de lucha que en mi opinión tiraron por la ventana cuando estaban registrando su casa, y Billy decía, no importa, lo tiramos por la ventana y decimos que se ha intentado escapar. Esa sensación de angustia al pensar que todo era posible, la de absoluta indefensión, de no existir, de ser un pelele en sus manos a los que podían hacer lo que desearan. Zabaldu zan bai, hilote zan kontu. Kartzelako lagunak zabaldu da hilete zan kontu ero, eta bizkat horrek guk ez gen gixen, baina jentiki zabaldute guan, ari tortura guztik eta entera ginen oso txarto pasagen duen. Egia da, gaute egun poliziak nituela nire ondoan, Ubin nengoelarik ere, medikoen iritzien kontra, poliziak gaute egun egoten ziren. Gau askotan esnatu ninduten poliziak metraieta jarriaz buruan, eta esanaz, zerrikomia haiz hilko haugu, guzti kostatzen zaigu tiro bat botatzea, eta mehatxu egiten dute hil zorian egon arren. Bueno, mi experiencia en ese terreno es como un juego de niños comparado con lo que les pasa a otra gente. De tal manera que, bueno, se puede considerar que es tortura, pero digamos una tortura bien distinta a las atrocidades que cometían por alguna gente. En mi caso, por ejemplo, me golpearon, me aplicaron la presión sobre las esposas para hacer daño en las muñecas, y es un dolor bastante insoportable. Andar por la habitación de aquel sótano, digamos, en cuclillas, con las esposas detrás de las nalgas, y luego golpes y bofetadas. Este era el compendio de mis sufrimientos. Como elemento colateral, esa era también una tortura para la familia, porque tener a la familia 20 días sin saber dónde carajo está, sabiendo, sospechando que está detenido, pero sin saber en qué cuartel está, en qué comisaría está, en qué estado está, aquello era terrible. Seigarren eguninero, entera ginen han Zarautzetik beste preso batero pasatain ikusi bala baten batek, ez dakik fijo nundik, baina entera ginen Zarautzen egoala. Orduan nire anaia, Josu, eta aita kuntziren Zarautzeko kuartelea. Ia handan. Eta bizkaten egonera izen eta orduan teniente izan, teniente muñekaz, famosu, agertu zen eurakana, eta zen pasateko. Pasa eta kuarto batea eruen Andoni Guantokire. Gure etxak egite esaten dugu,
anasike eta txak, atxo izan, baina anasik izaten dau, eura geldizu zen lako eta harimire jauzitxe. Ikusi behin, ze eguan da ez ezautzeko modun. Odolez beteta eta golpikin ezautzeko modun. Eta erdi barrez, tenente harek ezautzen kapitan Muñekazuarrek, teniente Muñekazek. Esto se les ocurre porque no quieren colaborar. Yo estuve 9 días en comisaría de Indauchu y al 9º día ya me pasaron a la cárcel. Pero en ese tiempo, ya llevaba tiempo, Chomin insinuaba al que lo oíamos gritar desde la celda y que estuvo 21 días en comisaría. Y al hombre, la verdad, lo machacaron, rompieron las costillas y cuando ya coincidimos después en la cárcel, realmente se pasó mucho tiempo en la enfermería recuperándose. Me di cuenta que había 2 tipos de interrogadores cuando estuve en sus manos. Los profesionales, los que le hacían porque ese era su trabajo, porque les ordenaban hacerlo. Un poco en la línea de la teoría de la banalidad del mal de Hannah Arendt. Y también había quienes, como Billy el niño, disfrutaban. Era un sádico, un psicópata que gozaba con lo que nos hacía y no podía soportar que no nos quebráramos ante esa actitud, ¿no? Momentu horretan sentitzen duzu batez ere ezintasuna. Eta nik beti grabatuta gelditu zitzaidan polizia horien arpegia. Lo único que me mantuvo firme fueron dos circunstancias, yo creo. Yo era el comunista, yo era el que tenía razón y tenía que aguantar porque ellos eran el franquismo y había que acabar con él, ¿no? Y por otro lado, que cualquier cosa que dijera podía afectar a mis camaradas y eso no me lo podía consentir. Ni beti esaten dut, inoiz ez dut ikusi, piztia eta personen arteko identifikazio gehiago komisaldegiak tamaino. Yo recuerdo que una de las angustias que al principio me inundaba era que mis padres no sabían que estaba allí. Es más, mis padres tardaron 12 horas en saber que estaba allí. Arendt venía a decir que el problema no eran tanto las personas, sino el propio sistema que a través de esa obediencia de vida era capaz de convertir a las personas normales en monstruos respecto a los derechos humanos, pero que era el propio sistema el gran responsable de esas catástrofes humanitarias o catástrofes de la época. Y esto que resultó incómodo a mucha parte de la sociedad porque entendían que la perversión humana de esos verdugos era el principio de ese tratamiento. Y no es así, era el sistema el que convertía a personas normales en monstruos. La tortura normalmente se practica en la mayoría de los casos con el objetivo de obtener alguna información. Normalmente la practican los instrumentos del Estado, la policía o los instrumentos de seguridad, las instituciones de seguridad de un Estado. Históricamente también ha habido otras prácticas de la tortura, pero no solamente el obtener información, también ha tenido un objetivo, por una parte, de ejemplarizar el castigo, de manera que produzca un cierto miedo en la población, también a veces simplemente por odio, por deseo de venganza con respecto a la persona o respecto del grupo al que esa persona pertenece. Yo creo que era en ese sentido no solo un método, digamos, de castigo extrajudicial al opositor, sino también pues, un método de amedrentamiento generalizado con la sociedad. La tortura es un elemento, es un instrumento de pánico, de terror importantísimo y es por ello mismo un instrumento de obtención de información importantísimo en el caso de los militantes organizados. Pero no solo caían en sus manos militantes organizados, caían manifestantes, sencillamente que pues intentaban manifestar su oposición a cualquier cosa, su protesta. No estaban organizados. Entonces a esos se les metía un miedo atroz en los cuarteles o en las comisarías. Evidentemente esos no podían informar de nada porque no estaban organizados.
pero el militante organizado tenía además, aparte del miedo personal, tenía la responsabilidad de procurar no cantar a compañeros o a estructuras de la organización. Nik uste dut beste bi helburu oso garbi dituela. Batetik, beraien amorrua eta mendekua personengan deskargatzea, eta beste zentzu batean ere gizartea eskarmentatzea. Eta bat baino gehiago erabakitzen zuen eserrez egitea torturari beldurratziolako. Gutxi gora bera militante guztia bagenekien momentu baten erori egingo ginela poliziaren eskuetan. Eta beraz, entrenamentuak eta dana izaten genituen momentu batzuetan jakiteko nola ze konportamentu gisa izan behar genuen poliziaren aurrean jakinean sekulako jipoiak jasoko genituala. Que la gente supiera que si te posicionabas en contra del régimen, te iban a castigar. Entonces, bueno, te doy la paliza, no decían, no era la expresión que yo voy a decir ahora la que utilizaba, pero la práctica era eso. Te doy una paliza, si no lo has hecho, para evitar que lo hagas. Te pego por haber actuado en contra del régimen. Si yo no lo hacía en contra. Bueno, pues para evitar que en el futuro se te ocurra hacerlo. La metodología de la tortura, pues la aplica el torturador, pues no sé, pues en función de no sé qué, digamos, trastornos sádico-mentales que puede tener este tipo de persona, ¿no? Batez behin potentzixiez, gero orduan momentu zegoan inune zalatzeik. Alper izan zalatze orduan. Inoan ezin zankune zalatzea. Dana zine regimenan aldeu eta zalatzen bazen duen, zeurien gotzuen bardine. Orduan ere izan zalatzen. 59 abogatuk presentatu zuten kereila kriminal bat, argitzeko nire kasua. Kereila kriminala hortik aparte, beste jende ezberdinen eraginez, Bilboko audientziako sekzio bati enkargatu zuten ikertu zezan nire kasua eta nire torturak. Hau ere ziren eraman ez bata ez bestea. Egia da, abogatuen eraginez, epaile batek deitu ninduela deklaratzera. Eta nik egin nun, nire deklarazioa, eta pasatu ziren bi polizi, aurkeztu ziren, eta epaileak esan zidan. Ikusten dituzu, hauek izan dira torturatzaileak, eta nik izan nien, ez, hauek ez ditut aitortzen, nik baditut, bi polizien imagina grabatuta daukat nire buruan, eta oso argi daukat nortzu ziren. Eta orduan berak esan zidan, zuk ez badituzu rekonozitzen, nik ezin dut ezer egin. Nire erantzuna izan zen. Begira, polizia hauetako batekin, etorri da torturatzaile bat, ikusi dut, hementsen pasilloan, ikusi dut. Deitu juzu, eta deitu deklaratzera, nik persona hori ezagutzen dut, eta persona hori bai akusatu dezake torturatzaile bezala. Baina nik ez badut ezagutzen, eta beste polizi bat gaiztoa izan arren, baina ez badut aitortzen, ez badut ikusten hori izan dela torturatzailea, nik ezin dizut esan hori izan denik. Yo conozco lo que está ocurriendo aquí a través de mi instrumento de trabajo. Mi instrumento de trabajo es la abogacía. Empiezo a ejercer y empiezo a ver que todo lo que yo he aprendido en la universidad, en la carrera de Derecho, todos los códigos, todo esto, pues que luego en la práctica era mentira, la práctica era otra cosa distinta. Hombre, sí valía pues para un deudor que no era antifranquista y un acreedor que tampoco lo era, se iba a un tribunal y se ventilaba de acuerdo con el Código Civil. Pero en cuanto había el más mínimo matiz de disidencia política, o simplemente que la policía decía que este señor actuaba
en contra del régimen, ya todo lo que habíamos estudiado no valía para nada. La impunidad con que en general la Guardia Civil y la policía tenía la BPS, la Brigada Político-Social, pues era absoluta, de tal manera que no se conocieron casos de torturas pasadas por vía judicial en esa época, salvo alguna excepción que queda en nada. Es que no me costó un solo caso de que se hiciera un trámite porque hubiera existido una actividad que hoy en día llamaríamos tortura en comisarías en relación con un detenido político, con un detenido de motivación política. Un tribunal franquista ni siquiera se iba a molestar en recoger casi una denuncia de ese tipo, ¿no? Aparte del riesgo de seguridad personal que iba a implicar para la persona que denunciase. Ahora bien, tampoco existía, como existe ahora, un sistema judicial internacional europeo, por ejemplo. No había un Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo al que poder acudir, y entonces en aquella época realmente lo único que podías hacer era una denuncia no judicial, una denuncia, si quieres, llamémosle periodística, si se prefiere, o social, que bueno, pues desencadenaba pues manifestaciones como, insisto, esta que hubo en París después del proceso de Burgos, y otras protestas generalizadas en toda Europa, ¿no? También podías acudir a asociaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional en aquella época, pero que en aquella época Amnistía Internacional pues, también era una asociación pues, poco menos que recién creada, ¿no? Porque fue creada en los años 60. ¿no? Iba a ver a una persona a la cárcel y la veía así, inmediatamente presentaba una denuncia. ¿Qué pasaba? Que iba a hacer todos los papeles. No era ante mío, pero sí, luego veía yo que no se había iniciado el trámite. Y luego una cosa que yo percibía, los oficiales de juzgado me tenían miedo. Y empecé a inspirar miedo a los oficiales de juzgados. Cada vez que veía un torturón presentaba la denuncia. No creo que siguiera así hasta la muerte de Franco, porque claro, fueron muchos años y al final yo mismo me daría cuenta que no había nada que hacer. La verdad es que las investigaciones, cuanto más tarde se realicen, más difícil es conseguir las pruebas. Y la verdad es que con respecto a delitos que hayan ocurrido, por ejemplo, en los años 70, en los años 80, tenemos diferentes problemas. Uno de ellos sería la dificultad de obtener pruebas, porque al transcurrir tanto tiempo pues, las pruebas se van debilitando o se van perdiendo. Un segundo obstáculo es más de tipo legal, que sería el problema de la prescripción, es decir, algunos hechos que podrían estar prescritos por el transcurso del tiempo sin que se hayan realizado actuaciones procesales. Y luego hay un problema también legal, que sería el problema de la ley de amnistía, que respecto a los hechos ocurridos antes del 78, antes del 77 o 78, no recuerdo exactamente la fecha exacta, claro, estarían amnistiados, ¿no? Pues serían delitos con motivación política. Ez da, salatzeko aukera ofizialik egon, transizioari esker. Transizioan 77an nola frankismoaren impunitatea diktatu zen lege baten bidez, beraiek deitzen diote amnistiaren legea. Eta amnistiaren lege hori beraientzat izan zen. Etzen bakarrik amnistiatu kolpe militarra, baizik eta kolpe militarraren ondorioz 40 urteko diktadura. Beraz, torturatzaile guztiak amnistiatuak geratu ziren, gainera esplizitoki legeak horrela jartzen duelako. Quedan amnistiados cualquier responsabilidad por abusos de las autoridades y agentes del orden contra los derechos de las personas. Gogorra da hori esatia. Ya llevamos del orden de 5 o 6 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España, no por torturar, ojo, sino por no investigar las torturas, ¿no? Entonces, difícilmente un tribunal va a condenar a nadie por tortura si no hay una investigación de los hechos. Y esto es algo que todavía no se ha corregido tampoco, ¿no?
Edozein zirrikitu itxi nahi dute. Beraien bertsio ofiziala da, hemen ez da ezer gertatu. Eta gainera, eta barkatu agian esateko modua, ez? Baina azal gordina dute, esaten dutenean, no, eske, bueno, ez badago epairik, bada, ere, justizia administrazioaren barruan beste aldera begiratu zalako. Eta hori denek dakite, haiek ere. Pero la frase es la siguiente: mientras ETA mate, no se pueden denunciar las torturas, o no se puede protestar por las torturas. No me acuerdo si la palabra era protestar. Pero mientras ETA mate, no se puede protestar por las torturas. Bueno, yo creo que no, que esa frase no es aceptable. No es aceptable, aparte de que antes de que ETA existiera ya existían torturas. Y en zonas del Estado español en las que no hay ETA había torturas y sigue habiendo torturas. Es decir, que la tortura no es un efecto de ETA. Y aparte, pues si lo de ETA está mal, eso no quiere decir que tengamos que aceptar lo otro. Incluso en Navarra se permite la ignominia de votar junto a UPN para evitar que una representación de torturados de Billy Núñez y Muñecas acudiéramos al Parlamento de Navarra para explicar la situación actual, alegando que ahora no toca. Si no toca ahora, pues ¿cuándo va a tocar? Claro, nunca. No son imposibles de investigar, quiere decir que siempre puede haber algún tipo de acción que se pueda instar por parte de personas que entiendan que pueden reclamar justicia, y se podría plantear una hipótesis, por lo menos, ¿no? Una revisión de la interpretación de la ley. Ahora pues está en marcha el proceso en Argentina, ¿no? Con respecto a dos policías, si no me equivoco, de españoles, ¿no? Es un proceso en un país extranjero, pero bueno, hay una serie de pruebas que ha instado la juez argentina, etc. Bueno, en realidad, pues sí que hay actuaciones, lo que pasa es que tenemos esas dificultades legales que no sé si pueden llegar a prosperar. Bi imputazio lortu ditugu, bi auto, esan dezagun, imputazioenak. Bata 2013ko irailean bi torturatzaileen kontra, bi torturatzaile bakarrik, Billy el Niño Madrilen eta Kapitan Muñecas hemen Euskal Herria. Badakigu hori nola bokatu zen. Bagenekien audientzia nazionalak eta gobernu espainolak ez zuela bideratuko eta ez zuela ezertan ere lagunduko, eta azkenean estradizioak ez dira eskatzen akusaziopean, estradizioak eskatzen dira diligentziak egiteko, jakiteko, inputatu gisa bai, baina jakiteko benetan delitua egin zuten. Beraz, oraindik ez da estradizioa kartzeleratzeko, baizik eta epaitzeko, salaketa dagoenez. 2014an, urrian, beste auto bat egin zuen, eta hori 19 inputatu daude. 19 inputatuena artean torturatzaile batzuk daude, eta gero erantzunkizun politikoa handia izan dituzten 6 edo 8 ministro. Eta horien tartean Martin Villa. Eta Martin Villa berak dauke ardura osoa bere garaian ministro de gobernación izan zen garaian, 25 hildako baino gehiago izan ziren, eta tartean tortura pilo bat izan zen. Ya es indignante que tenga que ser otro país, en este caso Argentina, quien tenga que hacer lo que se debiera exigir al gobierno de la justicia del nuestro, y lo es mucho más por dicha decisión. A mí me resulta igual de indignante que mi partido, el PSOE, al que pertenecemos muchas de las víctimas, no haya hecho nada en estos años, ni incluso cuando estaba en el gobierno, además de permitir que se ejercieran, ¿no? Entra en juego la justicia universal, ¿no? Y afortunadamente hay una jueza argentina que ha tenido el coraje de venir aquí e investigar, y esperamos, yo confío plenamente en la justicia universal. Tuve la ocasión en el pasado de ver cómo la justicia universal hizo que el caso Pinochet
Chile supusiera un antes y un después, es decir, el propio Pinochet, de acuerdo, salió impune, murió en la cama, pero supuso un antes y un después porque a partir de ese momento se empezó a juzgar y la justicia chilena empezó a juzgar graves violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura chilena. Urte haietan egindakoa konpontzea oso zaila da, denbora asko pasa delako, ezta? Orduan, gaur egun egin dezakegun gauza bakarra da egia aitortzea, gertatu zena aitortzea eta biktimei baita ere rekonozimendu bat egitea, ezta? El reconocimiento, es decir, el ser conscientes de lo que le ha pasado a esa persona, aceptarlo sin ningún tipo de componendas ni disculpas. Yo creo que esto es importantísimo, ese reconocimiento que no sea además solo un reconocimiento privado, sino un reconocimiento público. Yo creo que aquí tenemos con las víctimas de la tortura, como con las víctimas en general, todavía varias asignaturas pendientes, cosas que podemos hacer en línea de reconocimiento y en línea de reparación. La reparación que puede ser desde lo más fácil, que es la reparación económica, pasando por todo lo que es el aspecto psicológico, también social, laboral. Yo creo que reconocimiento y reparación son dos elementos de lo que tenemos que hacer. No se ha reconocido, a pesar de que instituciones internacionales de todo prestigio avalan y afirman que durante la dictadura y hasta bien entrada incluso la transición, la tortura fue un fenómeno sistemático, no solo un fenómeno puntual o esporádico, sino un fenómeno sistemático en las comisarías españolas. Sí que es cierto que desde el ámbito político se han negado radicalmente en los casos de tortura, ¿no? Hay como dos posiciones, una de gente pues, que cree y que apoya las reivindicaciones de estas personas, de estas víctimas, y por otro lado tenemos otra posición, en medio hay matices, ¿no? Pero de gente que niega rotundamente, soportando o sobre la base de que en la actualidad, sobre todo en el ámbito de la aplicación de la normativa antiterrorista, de la incomunicación, no existe ninguna condena judicial por torturas. Ese es el argumento principal sobre el que sostienen esa postura. Y concluyen que las denuncias presentadas, todas ellas, son mentira. El gobierno vasco está haciendo ahora ha encargado un informe al IVAC, al Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco, para estudiar el fenómeno de la tortura entre 1960 y 2000, y nuestros días, vamos, y 2013 o 14. La primera fase del proceso es cuantificar cuántas denuncias hubo, tanto judiciales como extrajudiciales. Y la segunda fase será analizar la credibilidad de esas denuncias. Pero probablemente vamos a tener un dato bastante aproximado a lo que fue la realidad. Batzuetan peritajeen bitartez, bez eta denbora pasatu, fidagarritasunez, ezarri dezakezu, pertsona batek kontatzen badizu duela 10 urte niri olako tratu txarrak eman ziziaten edo torturatu egin ninduten. Segun ze testeigantza ematen duen. Naiz eta hainbat urte pasatu, agian perito psikologo batek esan dezake bai, kontatzen duena fidagarria da. Ze gelditu zaion trauma honelako sea da, gelditu zaizkion estres tankerakoak edo esan dezakegu ez dala nolabait hemen asmatzen ari. Atzera begira inkluso urtea pasatu ondoren, izan genezake moduren bat, oinarri bat jarri, eta horren gainen da lagauroketa bat sortzeko. Ziurunik ez da perfektu izango. Eta perfecto ez da izango definizioz justizia administrazioak kale egin zuelako. Los médicos no somos veterinarios ni ingenieros forestales, tenemos el adiestramiento suficiente como para saber que cuando estás delante de una persona, por ejemplo una mujer que alega malos tratos, saber cuánto de verdad hay en aquello que está diciendo. Y el tema es tan curioso como que no hay ningún médico en el mundo que cuando se presenta una mujer diciendo que ha sido maltratada, cambie la hipótesis
y se empieza a pensar que seguramente no ha sido maltratada y lo que quiere la mujer es aprovecharse a una ventaja judicial porque ir en contra del marido. Eta zorionez gainera, lehendabiziko aldiz, onartu da, tortura, 1960tik 2013 arteko tortura 50 urtetan, zein izan dan torturaren errealitatea Euskal Herrian. Zorionez, hor dago Pako Etxeberria zuzendaritza horretan, eta hor gaude, hainbat erakunde memorialista, gure atartean, Pako Etxeberriari laguntzen. Las políticas públicas de víctimas en la actualidad han desarrollado digamos, instrumentos de reparación y de reconocimiento a las víctimas del terrorismo de una manera bastante desarrollada. Cuando me refiero a víctimas del terrorismo, me refiero a víctimas de ETA, del GAL o de organizaciones similares. Sin embargo, no existía ninguna herramienta ni legislativa ni de otro tipo que permitiera reconocer a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidos por abuso de poder, por abuso policial, por tortura. Esto llevó a que el Parlamento Vasco aprobara un decreto de reparación de víctimas de abusos policiales en el periodo 1960-1978, el decreto que ahora mismo se está desarrollando. Esto está permitiendo reconocer esa realidad con dificultades y de cara al año que viene el Gobierno va a estudiar cuál es la mejor manera de profundizar en esa vía y de darle continuidad. En el momento actual hay 3 vías de reconocimiento de víctimas, ¿no? Una es todo lo que, digamos, tiene que ver con la legislación de reconocimiento a víctimas del terrorismo, entendiéndose por tales principalmente a víctimas de ETA, Grapo, FRAP y demás, y aunque también se reconoce en la letra de la ley digamos, víctimas de grupos parapoliciales con siglas, ¿no? Como AAA, ANE, ATE, GAL, Batallón Vasco Español, etcétera, etcétera, la práctica de ese reconocimiento no es la misma, si no es la misma, es bastante menor, ¿no? El segundo carril es el carril de la Ley de Memoria Histórica, que es un carril que con los estándares internacionales en la mano es manifiestamente insuficiente. No alcanza los estándares de un verdadero reconocimiento de verdad, justicia y reparación con las definiciones de esos 3 términos a nivel internacional. Porque básicamente lo más que consigues es una mínima indemnización y apenas una especie de diploma que te dan y poquito más, ¿no? Luego ya la tercera vía es muy incipiente, tiene que ver con los decretos de víctimas, de reconocimiento de víctimas de violencia policial, aprobados recientemente por los 2 últimos gobiernos vascos, pero que, bueno, que el último está incluso recurrido por el Estado español, y todo por unos tecnicismos que yo entiendo que no han lugar, ¿no? También es criticable que esos decretos pues solo cubran hechos que se producen en el ámbito geográfico de la comunidad autónoma del País Vasco y nada más, los mismos hechos producidos en Navarra o en cualquier otra parte del Estado no están cubiertos. Y otro punto, desde luego, criticable de esos decretos es que, hasta el momento al menos, la frontera temporal de reconocimiento es el año 1978. Cualquier hecho posterior al año 78 se dice que va a ser, digamos, como diría yo, objeto de cobertura por otro decreto. Tortura eta tortura delitua nazioarte mailan ez dago lotuta emaitzarekin. Torturaren bitartez gainera emaitzak badatoz, lesioak, hilketa, bortzaketa, guk teknikoki esaten dugu delitu pilaketa egoten da. Torturagaitik zigor bat ezarriko litzateke torturatu duenari, baina baita ere lesio delitu bat, edo, gehituko genituzke zigorrak. Beraz, tortura
ez dago emaitzarekin lotuta, baina dekretua, Eusko Jaurlaritzak atera zuen dekretua, lehenengo urrats bat zana gai hauetan justizia egiten hasteko hainbat hamarkadatan ahaztuta egon da gero, bakarrik dago lotuta edo hilketarekin, pertsonak hil badira, edo lesio larriak gertatu baziren eta horiek iraunkorrak badira. Entonces hay tres principios que manda, digamos, establecen los principios de Naciones Unidas sobre víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Son un cuarteto de principios: verdad, justicia, reparación y no discriminación, aunque desafortunadamente en nuestro ámbito inmediato, aquí en el País Vasco y bueno, en el Estado español, repetidamente y yo creo que interesadamente se olvida el cuarto principio, ¿no? Se habla mucho de verdad, justicia y reparación, pero no se habla de ese principio de no discriminación, y esto se usa para que, bueno, pues determinado tipo de víctimas hayan visto claramente mermados sus derechos a eso, a verdad, justicia y reparación, ¿no? Y en el fondo ha habido un comportamiento negligente que todavía alcanzaría a algunos profesionales que no tienen la credibilidad suficiente en este país, porque se ha mirado para otro lado constantemente y se ha estado encubriendo muchísimo, precisamente porque el que había maltratado es otro funcionario público, y a ti te da mucho palo tener que decir que precisamente hay otro funcionario como tú, pues yo también soy funcionario público, que se dedica a hacer estas cosas. Y entonces podemos, entre el Joseba Arregui, que muere en manos de la policía con hechos probados, con sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, donde se produce el escándalo, que yo una vez lo he dicho en la televisión, pero cómo a uno de los 3 policías se juzgó como a 16, a uno de los 3 que condenan, se le puede nombrar en el tiempo posterior comisario jefe de la comisaría Santa Cruz de Tenerife. Pues sí que es verdad que en muchas ocasiones las víctimas pues no estaban suficientemente amparadas, ¿no? por el Estado, ¿no? Porque precisamente eran víctimas de un delito cometido desde el Estado, un terrorismo de Estado de alguna manera, ¿no? Cometidos por funcionarios del Estado. Entonces, en ese sentido, pues lógicamente no hubo ni muchísimo menos una actitud de reconocimiento, de reparación y de apoyo, ¿no? Que les corresponde, sino todo lo contrario. En muchas ocasiones, por parte de las instituciones del Estado, me acuerdo perfectamente que hubo un intento de ocultamiento, y la prueba está en que eran indultados sistemáticamente. Luego también ha ocurrido otra cosa que a veces puede llamar la atención, es los propios torturados no han sido muy propensos a contar sus experiencias, porque la experiencia del torturado es una experiencia, primero, de trauma personal y, en segundo lugar, de humillación muy grande, y siempre deja secuelas. Cuando ya una sociedad está montándose con otras reglas, el torturado queda como, bueno, alguien que queda fuera del tiempo nuevo, y romper esa dinámica para recuperar la memoria ya significa que la propia sociedad tiene que ayudar a que esa memoria es parte de su propia historia y no la historia personal, para que esas personas salgan a contar digamos, lo que les ocurrió. Agian, ordea, pentsatu behar dugu eta zer nahi dute torturatuek? Agian torturatuek beraiek eta ez dute nahi, nahiz eta eskubide eduki, ez dute nahi epaiketak berriro ere egitea, bai nahi dutena dela aitortzea gertatu zala hori. Orduan, ez da hain zaila konponbidea jarrera aldatuko balitz torturan implikatuta dauden pertsonen aldetik. Itxaropen txiki bat beti eukitzen da ez, ze beste banik lako enduke dana. Esperantza apur bat bai, badaukago. Ze, claro, horre internazional mailan da, honek Espainiako izan dabe preskriptuta zela, horre preskriptatara zela egin Frankon denporaren jako ekintza guztik, horrek alderdi batea eta astun bide zela eta preskribo ditzen zela. Guk esaten dugu ez. Horretik zela, giza eskubideen urraketa oso gogorrak. Eta giza eskubideen urraketa gogorrak ezilik ezela preskribiu. Ezilik ezela horrek alde batea lagata astute gorra. Horrek memoria daz, eta horrek egin biriz, albara justizixi, eta reparazioi era batea ero bestea, bintzate rekonozite zertzu gertazi. Ez dago inolako borondaterik, babesa osoa eskaintzen diete torturatzailei. Izan ere, tortura
ez da izan bakarrik frankismo garaiko minbizia. Torturak iraundu duela oso gutxi arte Euskal Herrian. Eta orduan, estatun aldetik ez dago inolako borondaterik. Ez dago borondaterik nolabait tortura hori erradikatzeko edo tortura hori baztertzeko. Eta nik gehien gezkatzen nahuena da justizia noski, baina batez ere kasu bat gehiago ez da gehiago. Mi recomendación va dirigida no a vosotros sino a mi partido, que por una vez, por todas, que de alguna vez, ahora que está diciendo que hay un nuevo tiempo y un nuevo PSOE que está por emerger, también en este tema se integre en lo que estamos luchando contra esta lacra de manera autocrítica, planteando que en sus gobiernos se han practicado y de luego ojalá que ya no se van a practicar nunca. Yo creo que dependerá de que la sociedad civil sea inteligente y tenga fuerza, que no me cabe duda que es inteligente y tiene fuerza para empujar, y que también las fuerzas políticas sepan acompasar esa fuerza civil de demanda de verdad. Y a veces son batallas de muy largo recorrido, porque no es la segunda generación, sino la tercera, o la que fuere, ¿no? La que un día haga aflorar todo esto, ¿no? Itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten. Itziarren semea hori dugu mutila, ni hor salatu baino nahiago du hila. Aro egon litake maien eskatila, espetxetik jarita joan entzaio bila. Maien eskatila hori dun mutila, ni hor salatu baino nahiago du hila. Haurra zer egin naute holana gertzeko, ama jo egin naute mintzaharazteko. Izenik eman alduk esantzak egia, ez ama ez dut eman jali naiz garbia. Lali haiz garbia, bai ama egia, tamak eskaini zion klabelin gorria. Itziaren txemea hori dugu mutila, ni hor salatu baino nahiago du hila. Aro egon litake maien eskatila, espetxetik jarita joan.